Dijeron que era demasiado orgulloso, demasiado arrogante para caer, demasiado rico para fracasar, demasiado poderoso para perderlo todo. Pero en una mañana gris de noviembre en la Ciudad de México, en el año 2023, mientras Santiago Rentería observaba cómo los agentes judiciales sellaban las puertas de su empresa, supo que había perdido todo lo que alguna vez definió quién era. No quedaba nada excepto las deudas, la vergüenza y un orgullo destrozado. Pero en el momento más oscuro de su caída, una mujer lo vería no como el millonario arrogante que el mundo conocía, sino como el hombre que podía ser. Esta es su historia. Antes de sumergirnos en este increíble viaje, toma un momento para apoyar el canal presionando el botón de me gusta y suscribiéndote. Déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Es sorprendente ver qué tan lejos viajan estas historias. La lluvia caía sobre la avenida Reforma, con una intensidad que hacía que los rascacielos parecieran fantasmas detrás de una cortina gris. Santiago Rentería estaba parado frente al edificio que alguna vez llevó su nombre, observando cómo los trabajadores retiraban el letrero dorado que decía Grupo Rentería. 38 años de edad, y todo por lo que había trabajado se desmoronaba frente a sus ojos. Las cámaras de televisión capturaban cada momento de su humillación. Los reporteros gritaban preguntas que él se negaba a responder. Santiago mantuvo la cabeza en alto. Su traje de diseñador italiano ahora parecía un disfraz de lo que solía ser. Su rostro, considerado atractivo por las revistas de sociedad, estaba marcado por el agotamiento y la derrota. Sus manos, que alguna vez firmaron contratos multimillonarios, ahora temblaban ligeramente mientras sostenía la orden judicial. El abogado a su lado, un hombre nervioso llamado Gerardo Villegas, revisaba los documentos con expresión sombría. «Señor Rentería», dijo en voz baja, intentando no ser escuchado por los periodistas cercanos, «la situación es grave. Las deudas ascienden a 72 millones de pesos. Los acreedores han embargado todas sus propiedades. Sus cuentas bancarias están congeladas y la empresa está en proceso de liquidación». Hizo una pausa incómodo. También han iniciado cargos penales por las irregularidades contables. Santiago cerró los ojos brevemente. Sabía que había llegado este momento desde hace 6 meses, cuando su socio y mejor amigo, Ricardo Domínguez, huyó del país llevándose la mitad de los activos de la empresa y dejándolo con todas las deudas. Ricardo había manipulado los libros contables, había falsificado la firma de Santiago en préstamos fraudulentos y había vaciado las cuentas mientras Santiago confiaba ciegamente en él. Ahora Santiago enfrentaba la bancarrota y posiblemente la prisión por crímenes que no cometió. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Santiago, su voz ronca. «Antes de que me arresten». Gerardo se aclaró la garganta. «Si coopera completamente, si entrega toda la documentación y demuestra que usted también fue víctima del fraude, tal vez podamos evitar la cárcel, pero necesita un plan para pagar las deudas. Los jueces son más clementes cuando ven esfuerzo genuino de restitución». Santiago miró hacia el cielo gris. Un plan. Necesitaba un plan cuando no le quedaba nada. Su penthouse de lujo estaba embargado. Sus 3 automóviles de colección estaban siendo subastados. Su cuenta bancaria tenía un saldo de 1,200 pesos. Suficiente para vivir quizás 2 semanas si era extremadamente cuidadoso. Sus supuestos amigos habían dejado de responder sus llamadas. Las mujeres que alguna vez compitieron por su atención ahora fingían no conocerlo. Su familia tenía sus propios problemas. Su padre había muerto 5 años atrás, decepcionado de que Santiago hubiera rechazado el negocio familiar de transporte para construir su propio imperio tecnológico. Su madre vivía en Guadalajara, en una modesta casa que Santiago le había comprado pero que ella insistió en mantener humilde. Ella había advertido sobre Ricardo, había dicho que ese hombre tenía ojos de serpiente. Santiago no escuchó. Su hermana menor, Sofía, trabajaba como maestra de primaria con un salario que apenas le alcanzaba. No podía pedirle ayuda, estaba completamente solo. «Voy a encontrar trabajo», dijo Santiago finalmente, su voz más firme. «Cualquier trabajo. Pagaré cada peso que debo, aunque me tome el resto de mi vida». «Señor Rentería», Gerardo dudó, «usted fue director general de una empresa multimillonaria. No tiene experiencia en trabajos comunes. Y francamente, su rostro es demasiado conocido».
Nadie querrá contratar al hombre que apareció en las noticias como el millonario caído. Entonces, encontraré algo donde mi rostro no importe, Santiago respondió. Algo donde pueda trabajar sin que la gente me reconozca constantemente. Algo honesto. Una semana después, Santiago se encontró en una pequeña oficina en la colonia Roma, llenando una solicitud de empleo a mano porque la computadora de la empresa estaba descompuesta. La oficina pertenecía a Transportes García, una compañía familiar de servicios de conductor privado que había visto días mejores. Las paredes estaban pintadas de un amarillo descolorido. Había fotografías antiguas de automóviles de los años 70, y un ventilador de techo chirriaba rítmicamente. La mujer detrás del escritorio, alrededor de 60 años, con cabello plateado recogido en un moño, revisaba su solicitud con expresión escéptica. Se llamaba Beatriz García, dueña de la empresa junto con su difunto esposo. Su hijo ahora manejaba las operaciones del día a día. Santiago Rentería, leyó en voz alta, mirándolo por encima de sus lentes de lectura. 38 años. Experiencia previa. Director general de Grupo Rentería. Levantó la vista, su mirada penetrante. Usted es ese Santiago Rentería, el de las noticias, el que perdió todo. Santiago mantuvo la compostura. Sí, señora, ese soy yo. ¿Por qué querría trabajar como chofer? Beatriz preguntó directamente. Usted manejaba una empresa de tecnología. Probablemente nunca ha trabajado un día físico en su vida. Porque necesito pagar mis deudas, Santiago respondió con honestidad. Porque no me queda nada más que mi licencia de conducir, que milagrosamente no fue embargada, y mi disposición a trabajar. Sé manejar. Tengo excelente historial de conducción. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme la vida honestamente. Beatriz lo estudió en silencio durante un largo momento. Su expresión era difícil de leer, pero había algo en sus ojos, quizás compasión, quizás curiosidad. Finalmente suspiró. Mire, señor Rentería, normalmente no contrataría a alguien con su perfil. Es demasiado alto riesgo. Pero resulta que acabamos de perder 2 choferes. Uno se retiró, otro se fue a trabajar para Uber porque paga mejor. Estoy desesperada por personal. Hizo una pausa. Le daré una oportunidad, pero con condiciones. Primera, el salario es de 9,000 pesos al mes más propinas. Sé que es una miseria comparado con lo que ganaba, pero es lo que hay. Segunda, trabajará turnos de 12 horas, 6 días a la semana. Tercera, nada de quejas, nada de actitudes de superioridad. Aquí todos trabajamos igual. Cuarta y más importante, si trae problemas legales a mi empresa, lo despido inmediatamente. ¿Entendido? Acepto todas las condiciones, Santiago dijo sin vacilar. 9,000 pesos mensuales era casi nada. Sus zapatos italianos costaban más que eso, pero era un comienzo. Era honesto, y era todo lo que tenía. Beatriz asintió lentamente. Empieza el lunes, 6 de la mañana. No llegue tarde. Mi hijo Diego le explicará las rutas y los clientes. Y señor Rentería, agregó mientras él se levantaba para irse. Aquí lo trataremos con respeto si usted hace lo mismo. No me importa si fue millonario o barrendero. Aquí todos somos iguales. Gracias, Santiago dijo sinceramente. No sabe cuánto significa esto. Santiago pasó el fin de semana en un cuarto rentado en la colonia Narvarte. Un espacio de 3 metros por 4 con una cama individual, un baño compartido en el pasillo y una ventana que daba a un callejón ruidoso. Era todo lo que podía pagar con sus últimos ahorros. Vendió su reloj Rolex por 30,000 pesos, dinero que inmediatamente destinó a pagar la primera cuota de sus deudas más urgentes. Compró ropa sencilla en un mercado, pantalones de vestir negros, camisas blancas, zapatos cómodos de piel sintética. Guardó uno de sus trajes de diseñador por si acaso lo necesitaba para alguna cita legal. El lunes a las 5:30 de la mañana, Santiago caminó 30 minutos hasta la oficina de Transportes García. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las calles estaban llenas de trabajadores tempranos, vendedores preparando sus puestos. El olor a tamales y café recién hecho llenaba el aire. Era un mundo que Santiago había atravesado en automóviles de lujo durante años sin realmente verlo. Ahora era parte de él. Diego García, hijo de Beatriz, estaba esperándolo. Tenía alrededor de 40 años, complexión robusta, manos callosas de alguien que también trabajaba mecánica, y una expresión que no revelaba si estaba contento o molesto por la presencia de Santiago. «Ya llegaste», dijo a modo de saludo. «Ven, te mostraré tu unidad».
El automóvil era un Nissan Suru blanco del año 2008, con 200.000 kilómetros recorridos, asientos de tela gastados y un olor persistente a ambientador de pino. No era el Mercedes-Benz que Santiago solía conducir, pero el motor sonaba bien y los frenos funcionaban correctamente. Diego le entregó una carpeta con información de los clientes regulares. «Estos son tus servicios fijos», explicó. La señora Valeria Solís, ejecutiva de una firma de abogados. Vive en Polanco, trabaja en Santa Fe. La recoges a las 7 de la mañana de lunes a viernes, la llevas a su oficina y la recoges a las 7 de la noche para regresarla a casa. Es tu cliente principal. Paga bien y da buenas propinas si el servicio es excelente. Santiago revisó la información. Valeria Solís, 42 años, socia principal en Solís y Asociados. La dirección en Polanco era en una zona exclusiva. Algo en el nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Ella es, Diego dudó, exigente, muy profesional, muy estricta, no tolera retrasos, no tolera conversación innecesaria y definitivamente no tolera errores. Hemos tenido 4 choferes con ella en el último año. Ninguno duró más de 3 meses. Entiendo. Santiago asintió. Llegaré temprano y mantendré el servicio impecable. Diego lo miró con escepticismo, pero no dijo más. Le mostró las otras rutas, algunos servicios ocasionales al aeropuerto, traslados de clientes corporativos, eventos especiales. La lista era variada pero manejable. A las 6:45 Santiago estacionó frente a un elegante edificio de departamentos en Polanco. El conserje lo miró con curiosidad, pero le permitió estacionar en la zona designada para choferes. Santiago verificó que el automóvil estuviera impecable por dentro y por fuera. Había pasado 30 minutos la noche anterior limpiándolo a fondo. A las 7 en punto exactas, una mujer salió del edificio. Santiago la reconoció inmediatamente y sintió que su estómago se hundía. Valeria Solís no era solo una ejecutiva cualquiera. Era la abogada que había manejado varios de los contratos más importantes de Grupo Rentería 3 años atrás. Habían trabajado juntos en 2 ocasiones, reuniones formales donde ella demostró ser brillante, incisiva y absolutamente profesional. Era hermosa de una manera clásica y severa. Cabello negro siempre perfectamente peinado en un chongo bajo. Ojos oscuros que no perdían detalle. Trajes sastre que hablaban de elegancia y poder. Y ahora él era su chofer. Santiago bajó rápidamente del automóvil y le abrió la puerta trasera, manteniendo la vista baja, esperando que ella no lo reconociera. Valeria se detuvo por una fracción de segundo, sus ojos escaneándolo. «Buenos días», dijo ella, su voz fría y profesional. «Buenos días, señora», Santiago respondió, manteniendo su voz neutral. Ella se deslizó en el asiento trasero con gracia practicada. Santiago cerró la puerta, rodeó el automóvil y se ubicó en el asiento del conductor. «¿Conoce la ruta a Santa Fe?», preguntó Valeria, ya revisando documentos en su tablet. «Sí, señora. Oficinas de Solís y Asociados en el piso 23 del edificio corporativo Arcos», Santiago confirmó. «El tráfico está pesado a esta hora, pero tomaré la ruta más eficiente». «Perfecto. Necesito estar allí a las 8 menos cuarto», dijo ella sin levantar la vista. Santiago condujo en silencio, concentrándose en maniobrar a través del tráfico matutino de la ciudad. El viaje tomó exactamente 45 minutos. Llegaron a las 7:42. Valeria bajó del automóvil sin decir palabra, pero dejó un billete de 50 pesos en el asiento trasero. Propina. Era un gesto automático de alguien acostumbrada a dar propinas, pero también un reconocimiento de que el servicio había sido aceptable. Durante las siguientes 2 semanas, la rutina fue la misma. Santiago recogía a Valeria exactamente a las 7. La llevaba a su oficina, pasaba el día haciendo otros servicios para Transportes García y regresaba a recogerla a las 7 de la noche. Ella nunca hablaba más de lo necesario. Él nunca ofrecía conversación. El silencio entre ellos era cómodo para Santiago, quien agradecía no tener que fingir ser alguien que no era. Pero Valeria lo observaba. Santiago lo notaba en la manera en que sus ojos lo seguían cuando él abría la puerta, en cómo ella ocasionalmente lo miraba por el espejo retrovisor cuando pensaba que él no se daba cuenta. Sabía que ella lo había reconocido. Era solo cuestión de tiempo antes de que dijera algo. La confrontación llegó en la 3ª semana. Un viernes lluvioso cuando el tráfico convirtió el viaje de regreso en una odisea de 2 horas. Eran casi las 9 de la noche cuando finalmente llegaron a su edificio. Santiago abrió su paraguas y rodeó el automóvil para abrirle la puerta, protegiéndola de la lluvia mientras ella bajaba. Valeria lo miró directamente por primera vez en semanas.
Señor Rentería, dijo ella con voz clara. ¿Puede subir un momento a mi departamento? Necesito hablar con usted. El corazón de Santiago se aceleró. Señora, no creo que sea apropiado. No fue una sugerencia, Valeria aclaró. Suba, por favor. Su departamento en el piso 12 era exactamente lo que Santiago esperaba. Minimalista, elegante, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad iluminada, muebles modernos en tonos grises y blancos, obras de arte cuidadosamente seleccionadas, y una biblioteca impresionante que ocupaba toda una pared. Valeria le indicó que se sentara en uno de los sillones y ella se acomodó frente a él, cruzando las piernas con elegancia profesional. Usted es Santiago Rentería, comenzó sin rodeos, exdirector general de Grupo Rentería. Trabajamos juntos hace 3 años en la fusión con Tecnovan y en el contrato de servicios con Pemex. No tiene sentido fingir que no lo reconozco. Santiago exhaló lentamente. Sí, señora Solís. Soy yo. Imagino que se pregunta qué estoy haciendo manejando un Tsuru después de haber tenido un imperio. Estoy pagando mis deudas, respondió simplemente. Cuando todo colapsó, me quedé con 72 millones de pesos en obligaciones. Trabajo como chofer porque es lo único que pude conseguir. No espero compasión ni comprensión. Solo necesito el empleo. Valeria lo estudió con una intensidad que lo hacía sentir como si estuviera siendo evaluado en un juicio. Su fraude, dijo finalmente, fue Ricardo Domínguez. Yo llevaba algunos de los casos corporativos paralelos. Sé que él manipuló los registros y huyó con los activos. Sé que usted no fue el autor intelectual. Santiago sintió una oleada de emoción que luchó por contener. Entonces, usted sabe que fui un tonto confiado, pero no un criminal. Exactamente, Valeria asintió. También sé que podría haber huido como él lo hizo. Podría haber trasladado activos a paraísos fiscales y escapado, pero no lo hizo. Se quedó, enfrentó las consecuencias, y ahora está trabajando para remediar el daño. Eso dice mucho sobre su carácter. ¿Por qué me dice esto?, preguntó Santiago. ¿Por qué le importa? Porque Valeria se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi firma está manejando uno de los casos contra su empresa. Represento a uno de los acreedores principales, y en mis investigaciones descubrí que Ricardo Domínguez no solo lo traicionó a usted. También estafó a varios de mis clientes. Estoy construyendo un caso para localizarlo y recuperar esos activos. Su testimonio podría ser crucial. Santiago sintió una chispa de esperanza. Si recuperan los activos, eso significa que sus deudas podrían reducirse significativamente, Valeria completó. No desaparecerán, pero la carga será menor. Sin embargo, necesito su total cooperación. Necesito acceso a todos los documentos que tenga, todos los correos electrónicos, todas las comunicaciones con Domínguez. Necesito que testifique cuando lo localicemos. Haré cualquier cosa, Santiago dijo fervientemente. Cualquier cosa que ayude a que ese hombre enfrente la justicia y que mis acreedores recuperen su dinero. Valeria asintió, aparentemente satisfecha. Bien, entonces trabajaremos juntos. Pero señor Rentería, agregó, su tono suavizándose ligeramente, esto no cambia nuestra relación profesional actual. Usted sigue siendo mi chofer. Yo sigo siendo su cliente. Mantendremos esa dinámica porque honestamente, usted es el mejor chofer que he tenido. Siempre llega temprano, el automóvil está impecable, conduce con seguridad y respeta mi espacio. No quiero perder eso. ¿Entendido? Santiago asintió. Sigo siendo su chofer. Y usted sigue siendo la abogada que tal vez pueda ayudarme a salvar lo que queda de mi vida. Esa noche, Santiago caminó de regreso a su cuarto rentado bajo la lluvia. Pero por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. No era solo que Valeria pudiera ayudarlo legalmente. Era que alguien lo había visto, realmente visto. No como el millonario caído que los medios retrataban, sino como un hombre tratando de hacer lo correcto. Los siguientes meses trajeron una nueva dinámica. Durante los viajes, Valeria ocasionalmente comentaba sobre el caso, compartiendo actualizaciones sin violar la confidencialidad cliente-abogado. Habían rastreado a Ricardo hasta Panamá. Estaban trabajando con autoridades internacionales para congelar sus cuentas. El proceso era lento, frustrante, pero avanzaba. Santiago proporcionó cada documento que había salvado, cada correo electrónico archivado en cuentas personales, cada mensaje de texto respaldado.
Su cooperación era total y absoluta, pero algo más estaba cambiando también. Los silencios entre ellos ya no eran simplemente profesionales, eran cómodos, casi íntimos. Valeria comenzó a hacer pequeños comentarios personales. Un día mencionó que su café favorito era el de una pequeña cafetería cerca de su oficina. Al día siguiente, Santiago llegó con 2 cafés de ese lugar. Uno para ella. Ella levantó una ceja, pero aceptó la bebida con un pequeño gracias que sonaba genuino. Cuando el automóvil tuvo un problema mecánico menor, Santiago pasó su domingo reparándolo personalmente, ensuciándose las manos con grasa por primera vez en su vida. Diego quedó impresionado. Valeria, cuando se enteró, pareció verlo con una nueva luz. Otra noche, después de un día particularmente difícil, cuando uno de los casos de Valeria se había complicado, ella subió al automóvil claramente agotada. Santiago notó las líneas de tensión alrededor de sus ojos. En lugar de tomar la ruta directa a casa, condujo por el Paseo de la Reforma, más lento, dándole tiempo para descomprimir. Puso música suave en la radio, algo clásico que había notado que a ella le gustaba. Valeria no dijo nada, pero cuando llegaron a su edificio, ella tocó brevemente su hombro. «Gracias», dijo suavemente, «por entender que a veces necesito un momento». «De nada, señora Solís», Santiago respondió. «Valeria», ella corrigió. «Cuando estamos solos puedes llamarme Valeria». Santiago sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo gratitud o esperanza, era algo más profundo, más complicado. Una tarde de marzo, 6 meses después de que Santiago comenzara a trabajar para Transportes García, Valeria recibió una llamada que cambiaría todo. Santiago la escuchó hablar en inglés desde el asiento del conductor, su tono volviéndose progresivamente más animado. Cuando colgó, sus ojos brillaban. «Lo encontramos», dijo, su voz temblando de emoción contenida. «Ricardo Domínguez, las autoridades panameñas lo arrestaron esta mañana. Tenemos orden de congelamiento de sus cuentas». «Santiago, esto es enorme». Santiago detuvo el automóvil a un lado de la calle, sus manos temblando en el volante. «¿Significa qué?» «Que vamos a recuperar una porción significativa de los activos robados», Valeria completó. «No todo, pero suficiente para reducir sus deudas en casi un 60%. Aún deberá dinero, pero será una cantidad manejable. Podrá salir de esto, Santiago». Santiago bajó la cabeza, abrumado por la emoción. Lágrimas que había contenido durante meses finalmente escaparon. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio tan profundo que dolía físicamente. Valeria, sin pensarlo, se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero y puso su mano en su hombro. «Lo lograste», dijo suavemente. «Te quedaste, trabajaste y lo lograste». Esa noche, después de dejarla en su edificio, Santiago no fue directamente a su cuarto rentado. Caminó por horas a través de las calles de la ciudad, procesando todo. 6 meses atrás había perdido todo. Ahora tenía un trabajo honesto, un camino hacia la redención financiera, y algo que no esperaba. Una conexión con alguien que lo veía por quien realmente era. Pero Santiago era realista. Valeria era una abogada exitosa, sofisticada, con un estilo de vida que él ya no podía ofrecer. Él era un chofer que rentaba un cuarto miserable y ganaba 9,000 pesos al mes. El abismo entre ellos era enorme. No tenía derecho a sentir lo que estaba sintiendo. La vida, sin embargo, tiene una manera de complicar las cosas cuando menos lo esperas. 2 semanas después del arresto de Ricardo, Valeria tuvo que viajar a Monterrey para una reunión de emergencia con un cliente. Era un viaje de un día, pero su vuelo de regreso se retrasó por mal clima. Para cuando aterrizó en la Ciudad de México, eran las 11 de la noche. Santiago estaba esperándola en el aeropuerto, aunque técnicamente su turno había terminado a las 8. Diego le había dicho que podía irse, que mandarían a otro chofer, pero Santiago insistió en quedarse. Cuando Valeria salió de la terminal de llegadas, luciendo exhausta y frustrada, su rostro se iluminó ligeramente al verlo. «No tenías que esperar», dijo mientras él tomaba su maleta y la guiaba hacia el automóvil. «Quería hacerlo», Santiago respondió simplemente. El viaje de regreso fue silencioso al principio. Valeria miraba por la ventana, claramente perdida en sus pensamientos. Finalmente habló. «Mi reunión fue un desastre. El cliente está siendo demandado por incumplimiento de contrato. Tienen razón, él incumplió. Pero insiste en que defendamos lo indefendible. A veces odio mi trabajo». Santiago escuchó sin interrumpir. Después de un momento continuó conduciendo en silencio respetuoso.
Tú nunca me preguntas cómo estuvo mi día, Valeria observó. La mayoría de las personas lo hace por cortesía vacía. Tú solo escuchas cuando necesito hablar. Es refrescante. Aprendí que a veces las personas solo necesitan ser escuchadas, no interrogadas. Santiago respondió. Además, tú, siempre has respetado mi espacio. Solo estoy devolviendo la cortesía. Cuando llegaron a su edificio, Valeria no bajó inmediatamente. Se quedó sentada mirando las luces de la ciudad desde el automóvil estacionado. Santiago, dijo finalmente, su voz inusualmente vacilante. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Claro, Santiago respondió volteándose para mirarla. ¿Por qué no hay resentimiento en ti? Has perdido todo por la traición de alguien en quien confiabas. Estás trabajando un empleo que paga una fracción de lo que ganabas. Vives en condiciones que probablemente nunca imaginaste. Pero no hay amargura en tu actitud. ¿Cómo es posible? Santiago consideró la pregunta cuidadosamente. Estuve resentido al principio, admitió. Furioso. Me sentía víctima de una injusticia cósmica. Pero el resentimiento es agotador, Valeria. Consume más energía de la que tengo. Decidí que podía ser miserable y resentido, o podía aceptar mi situación y trabajar para mejorarla. La segunda opción parecía más productiva. Además, agregó con una pequeña sonrisa. Este trabajo me enseñó algo que nunca aprendí cuando era millonario. Me enseñó humildad. Me enseñó el valor real del trabajo. Y me puso en el camino de conocer a personas que nunca habría conocido de otra manera. Personas como tú. El aire entre ellos se cargó con algo no dicho. Valeria lo miró con una intensidad que hizo que el corazón de Santiago se acelerara. Santiago, dijo ella suavemente, voy a decir algo completamente inapropiado para la relación empleado-cliente que tenemos. ¿Puedo hacerlo? Valeria respiró profundamente. En estos 6 meses he llegado a admirarte profundamente. No al millonario que eras, sino al hombre que eres ahora. Veo tu integridad, tu ética de trabajo, tu humildad genuina. Y me he dado cuenta de que espero nuestros viajes diarios con una anticipación que va más allá de simplemente llegar del punto A al punto B. Santiago sintió que todo su mundo se inclinaba sobre su eje. Valeria, susurró, no puedo ofrecerte nada. Soy un chofer que vive en un cuarto rentado. Tengo deudas masivas incluso después de que se recuperen los activos. No tengo propiedades, no tengo cuentas de ahorro, no tengo nada que un hombre debería tener antes de siquiera pensar en... No quiero tus cosas, Valeria interrumpió, su voz firme pero gentil. Las cosas no me interesan. Tengo mi propia casa, mi propio dinero, mi propia carrera. Lo que quiero, si me permites ser completamente honesta, es a ti. Quiero al hombre que espera en el aeropuerto después de que su turno termina. Quiero al hombre que trae café sin que se lo pidan. Quiero al hombre que conduce rutas más largas cuando nota que necesito tiempo para descomprimir. Quiero al hombre que enfrenta su caída con dignidad. Santiago sintió lágrimas picando en sus ojos. No merezco esto. No merezco a alguien como tú. Déjame decidir eso a mí, Valeria dijo. Ella abrió la puerta del automóvil y bajó. Luego se inclinó hacia la ventana del conductor. Piénsalo. No necesito una respuesta ahora. Solo piénsalo. Y Santiago. Sí. Deja de llamarme de usted. Santiago pasó toda la noche despierto, su mente dando vueltas. Una parte de él, la parte orgullosa que aún vivía dentro, le decía que era ridículo. ¿Cómo podía él, un hombre arruinado, estar con una mujer exitosa como Valeria? La gente hablaría. Dirían que él era un oportunista, un cazafortunas. Pero otra parte de él, la parte que había aprendido humildad en estos meses difíciles, le recordaba que Valeria había sido clara. Ella lo quería a él, no sus posesiones o su estatus. Ella había visto lo peor de su situación, y aún así elegía verlo con admiración. No era caridad, era algo genuino. A la mañana siguiente, cuando recogió a Valeria para su viaje habitual, Santiago había tomado una decisión. Esperó hasta que estuvieron en movimiento, navegando el tráfico matutino. Valeria, comenzó, su voz firme, sobre lo que dijiste anoche. Necesitas saber algo sobre mí antes de que tomes cualquier decisión. Escucho, ella respondió, su tono cuidadoso. Cuando tenía mi empresa era arrogante. Trataba a las personas como peones en mi juego de negocios.
No era cruel intencionalmente, pero era indiferente al impacto de mis decisiones en las vidas de otros. Despedí a 50 personas para reducir costos y luego fui a cenar a un restaurante de $1,000 por persona sin pensar 2 veces. Estaba tan envuelto en mi mundo de riqueza que perdí mi humanidad. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Este último año me quebró, pero también me salvó. Me obligó a recordar que soy humano, que todos somos iguales frente a las circunstancias. Si vamos a considerar esto, lo que sea que esto pueda ser entre nosotros, necesitas saber que no soy el mismo hombre que era. Soy mejor en algunas formas, pero también estoy dañado. Tengo pesadillas sobre perderlo todo otra vez. Tengo momentos de duda profunda. Y aún tengo un largo camino por recorrer antes de poder decir que he reparado todo el daño que causé. Valeria permaneció en silencio por un momento. Luego dijo: Todos tenemos pasados complicados, Santiago. Yo también fui diferente antes. Más fría, más calculadora. Este trabajo te endurece. Pero lo que importa no es quiénes fuimos, sino quiénes elegimos ser ahora. Y el hombre que veo ahora, el hombre que ha trabajado incansablemente durante 6 meses sin una sola queja, el hombre que trata a cada persona con respeto sin importar su posición. Ese es el hombre del que me enamoré. Enamoró, Santiago repitió, su voz apenas un susurro. Las palabras flotaban en el aire del automóvil como algo tangible. Sí, Valeria confirmó sin vergüenza. Enamoré. No fue mi intención, créeme. Luché contra ello porque sabía que era complicado. Pero los sentimientos no siempre obedecen la lógica. Santiago detuvo el automóvil en una calle lateral tranquila, puso las luces intermitentes y se volteó completamente para mirarla. Yo también me enamoré de ti, confesó. Desde el momento en que vi cómo manejas tu vida con tanta gracia y fuerza. Desde la primera vez que fuiste amable conmigo cuando no tenías razón para hacerlo. Desde que me trataste como un ser humano cuando el resto del mundo me veía como un fracaso. Me enamoré de tu inteligencia, tu compasión, tu integridad, pero tenía miedo de admitirlo porque pensé que no tenía derecho. Siempre tienes derecho a tus sentimientos, Valeria dijo suavemente. Ella se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, acortando la distancia entre ellos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Santiago extendió su mano hacia atrás y ella la tomó. Sus dedos se entrelazaron, un gesto simple pero cargado de significado. Creo, dijo Santiago lentamente, que deberíamos darnos una oportunidad. No será fácil. Habrá gente que no entienda. Pero si estamos dispuestos a enfrentar esos desafíos juntos, entonces sí, quiero intentarlo. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Valeria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro usualmente serio. Entonces eso haremos. Lo intentaremos. La relación que comenzó ese día fue diferente a cualquier cosa que Santiago había experimentado antes. Cuando era rico, sus relaciones habían sido superficiales, basadas en conveniencia y beneficio mutuo. Esto era diferente. Esto era construido sobre honestidad, respeto y una comprensión profunda de las luchas del otro. Mantuvieron la relación privada al principio. Durante el día, Santiago seguía siendo su chofer profesional. Pero las noches, cuando su turno terminaba, a veces se quedaban hablando en el estacionamiento de su edificio, compartiendo historias, sueños, miedos. Otras veces, Valeria cocinaba la cena en su departamento y comían juntos, disfrutando de la compañía del otro. Santiago se negó a permitir que ella pagara por todo. Insistió en contribuir con lo que podía, incluso si era solo traer el pan o hacer las compras en el mercado. Era importante para él mantener su dignidad, no convertirse en alguien dependiente. Valeria respetaba eso. Nunca intentó rescatarlo o hacerlo sentir menos. 2 meses después de que comenzaran su relación, el caso contra Ricardo Domínguez llegó a su conclusión. La evidencia era abrumadora. Fue condenado a 12 años de prisión en Panamá, y las autoridades lograron recuperar 43 millones de pesos de los activos robados. Esos fondos fueron distribuidos entre los acreedores de acuerdo con las leyes de bancarrota. Las deudas de Santiago se redujeron drásticamente. Ahora debía 23 millones en lugar de 72. Seguía siendo una cantidad enorme, pero con un plan de pagos estructurado era manejable. El juez, impresionado por la cooperación completa de Santiago y su esfuerzo genuino por trabajar y pagar, retiró los cargos penales.
Santiago era legalmente libre, aunque financieramente aún estaba atado a sus obligaciones. Esa noche celebraron modestamente en un pequeño restaurante familiar que Santiago había descubierto durante sus meses como chofer. No era elegante, pero la comida era excelente y el ambiente era cálido. Brindaron con cerveza local, y por primera vez en más de un año, Santiago sintió que podía respirar completamente. A esto, dijo Valeria, levantando su botella, a segundas oportunidades y nuevos comienzos. A las personas que ven más allá de las circunstancias, Santiago respondió tocando su botella contra la de ella. Y a tener el valor de aceptar el amor cuando llega, incluso si llega en el momento menos esperado. Pasaron 6 meses más. Santiago continuó trabajando para Transportes García. Ahora no solo por necesidad, sino porque genuinamente disfrutaba el trabajo. Había encontrado propósito en el servicio, en hacer bien un trabajo honesto. Había desarrollado una relación cercana con Diego y Beatriz, quienes lo trataban como familia. Su relación con Valeria se profundizó. Conoció a su familia, una experiencia intimidante al principio. Su padre era un empresario retirado, su madre una profesora universitaria, ambos educados y sofisticados, pero para sorpresa de Santiago lo recibieron con calidez. Habían investigado su historia, conocían su caída y su redención, y respetaban el hombre en que se había convertido. Valeria conoció a la madre y hermana de Santiago en un viaje a Guadalajara. Su madre, María Elena, lloró al conocerla, agradecida de que su hijo hubiera encontrado a alguien que lo amara no por su dinero, sino por su carácter. Sofía, su hermana, abrazó a Valeria y le susurró: «Gracias por devolverme a mi hermano». El hermano real, no el extraño arrogante en que se había convertido. Un año después de comenzar como chofer, Santiago recibió una llamada inesperada. Era de un antiguo colega, Mauricio Herrera, quien había sido director de operaciones en una empresa competidora. Mauricio había seguido la historia de Santiago y estaba impresionado por su resiliencia. «Santiago», comenzó Mauricio, «sé que esto puede sonar extraño, pero quiero hacerte una oferta. Mi empresa está expandiéndose. Necesitamos a alguien con experiencia en operaciones y gestión, pero más importante, necesitamos a alguien con integridad comprobada. Alguien que entienda el valor del trabajo duro y que trate a las personas con respeto. He seguido tu historia. Sé lo que has estado haciendo este último año. Eso requiere más carácter que cualquier título universitario puede enseñar». Santiago escuchó, su corazón latiendo con fuerza. «Estamos creando una nueva división de logística y transporte», continuó Mauricio. «Queremos revolucionar la industria con un enfoque en trato justo a los trabajadores y servicio excepcional. Necesitamos un director de operaciones. El salario sería de 80,000 pesos mensuales para empezar, con potencial de crecimiento. Sé que aún tienes obligaciones financieras. Este trabajo te permitiría cumplirlas más rápidamente». Santiago estaba atónito. Era una oportunidad increíble, un regreso al mundo corporativo pero en términos completamente diferentes. «Mauricio», dijo lentamente, «aprecio enormemente la oferta, pero necesito pensarlo. Tengo responsabilidades actuales con personas que me dieron una oportunidad cuando nadie más lo haría. No puedo simplemente irme sin asegurarme de que están cubiertos». «Por supuesto», Mauricio respondió. «Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Piénsalo. Habla con tu empleador actual. Si puedes resolver esas situaciones honorablemente, la puerta está abierta». Esa noche Santiago habló con Valeria sobre la oferta. Ella lo escuchó atentamente. Luego sonrió. «Deberías aceptarlo», dijo con firmeza. «Es una oportunidad increíble. Y Santiago, has pagado tus deudas de muchas maneras más allá de lo financiero. Has demostrado tu carácter. Ahora es tiempo de seguir adelante». «Pero Beatriz y Diego», Santiago protestó. «Les debo tanto». «Entonces habla con ellos», Valeria sugirió. «Sé honesto. Ellos entenderán». Al día siguiente, Santiago se reunió con Beatriz y Diego en la oficina. Les explicó la oferta, pero también les ofreció quedarse si lo necesitaban. Para su sorpresa, Beatriz sonrió con lágrimas en los ojos. «Mi hijo», dijo ella, usando el término cariñoso que había comenzado a usar con él meses atrás, «siempre supimos que este trabajo era temporal para ti. No porque no fueras bueno en ello, eres excelente, sino porque tienes habilidades que merecen ser usadas en un nivel más alto. Estamos orgullosos de ti. Vete con nuestra bendición». Diego asintió en acuerdo. Además, agregó con una sonrisa, «ahora tendremos conexiones en el mundo corporativo. Quién sabe, tal vez podamos hacer negocios juntos en el futuro».
Santiago los abrazó a ambos, emocionado por su generosidad y apoyo. 3 semanas después, comenzó su nuevo trabajo. Era extraño estar de vuelta en un edificio corporativo, usar traje otra vez, tener una oficina. Pero esta vez era diferente. Tenía humildad que antes carecía. Trataba a cada empleado con respeto, desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos. Implementó políticas que priorizaban el bienestar de los trabajadores, salarios justos, horarios razonables, oportunidades de crecimiento. Su división se convirtió rápidamente en la más exitosa de la empresa, no solo en términos de números, sino en satisfacción de empleados y clientes. Con el aumento de ingresos, Santiago pudo acelerar sus pagos de deudas. En lugar de tomar décadas, proyectaba que podría saldar todo en 5 o 6 años si mantenía su disciplina financiera. Vivió modestamente, invirtiendo cada peso extra en sus obligaciones. 2 años después de comenzar como chofer, Santiago organizó una pequeña reunión en un salón de eventos sencillo. Invitó a todas las personas que lo habían apoyado durante su caída y recuperación. Beatriz y Diego estaban allí con sus familias. Mauricio vino con su esposa. La madre y hermana de Santiago viajaron desde Guadalajara. Amigos que se habían mantenido leales a pesar de todo. Y por supuesto, Valeria estaba a su lado. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», comenzó Santiago, su voz emocionada. «Hace 2 años toqué fondo. Perdí todo lo que pensé que me definía. Mi empresa, mi dinero, mi estatus, mi reputación. En ese momento oscuro habría sido fácil rendirme, huir o caer en la amargura. Pero no pude hacer eso porque todas las personas en esta habitación me mostraron algo crucial. Me mostraron que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su título. Está en su carácter, en cómo trata a otros, en su voluntad de levantarse después de caer». Miró directamente a Beatriz y Diego. «Ustedes me dieron trabajo cuando nadie más lo haría. Me trataron con dignidad cuando el mundo me veía como un fracaso. Me enseñaron que el trabajo honesto tiene su propio honor, independientemente del salario». Se volteó hacia Mauricio. «Tú viste potencial cuando otros solo veían vergüenza. Me diste una segunda oportunidad en el mundo corporativo basada no en mi pasado glorioso, sino en cómo manejé mi caída». Finalmente tomó la mano de Valeria. «Y tú», dijo suavemente, «me viste cuando era invisible. Me amaste cuando no tenía nada que ofrecer excepto un corazón que estaba aprendiendo a ser humilde. Me mostraste que el amor real no se basa en circunstancias, sino en conexión genuina entre almas». Valeria tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Santiago se arrodilló sobre una rodilla, sacando una pequeña caja de su bolsillo. La audiencia jadeó colectivamente. «No es un anillo costoso», Santiago admitió, abriendo la caja para revelar un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante. «No puedo darte la vida de lujo que probablemente mereces. Aún estoy pagando deudas. Aún estoy reconstruyendo. Pero puedo darte mi corazón completo, mi lealtad absoluta, y mi promesa de que cada día trabajaré para ser digno de tu amor». «Valeria Solís, ¿te casarías conmigo?». Valeria se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Tonto hermoso», dijo riendo a través de las lágrimas. «No quiero lujos, te quiero a ti. Quiero tu integridad, tu bondad, tu fuerza. Quiero construir una vida juntos basada no en cosas, sino en amor y respeto mutuo. Así que sí, Santiago Rentería, me casaré contigo, 1000 veces sí». La habitación estalló en aplausos y vítores. Santiago deslizó el anillo en su dedo. Luego la besó profundamente mientras sus seres queridos celebraban a su alrededor. 6 meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en un jardín, rodeados de familia y amigos cercanos. Valeria usó un vestido elegante pero no extravagante. Santiago usó su mejor traje, el único de diseñador que había conservado. Diego fue su padrino. Sofía fue dama de honor. Cuando intercambiaron votos, ambos lloraron. Prometieron amarse no solo en riqueza y salud, sino también en pobreza y enfermedad. Prometieron ser socios, apoyarse mutuamente, y nunca olvidar las lecciones que sus pruebas les habían enseñado. La vida después de la boda fue hermosa en su simplicidad. Compraron una casa modesta en una zona de clase media, un espacio que pudieron amueblar gradualmente mientras Santiago continuaba pagando sus deudas. Valeria siguió con su carrera legal exitosa. Santiago prosperó en su rol corporativo, implementando cambios que mejoraron las vidas de cientos de empleados. 5 años después de su caída original, Santiago hizo el pago final de sus deudas. Fue un momento monumental, celebrado no con champán caro, sino con una cena casera preparada por Valeria.
Estaban sentados en su pequeño patio trasero, mirando las estrellas, cuando Santiago reflejó sobre su viaje. «¿Sabes?», dijo pensativamente. «Solía pensar que perder mi empresa era lo peor que me podría pasar. Pensé que era el fin de mi vida, pero en realidad fue el comienzo de convertirme en la persona que debí ser siempre». Valeria apoyó su cabeza en su hombro. Las mejores versiones de nosotros mismos a menudo emergen de nuestros momentos más oscuros. Tú perdiste todo, pero ganaste algo mucho más valioso. Ganaste tu alma de vuelta. Exactamente, Santiago estuvo de acuerdo. Y gané a ti. Gané amigos reales, gané perspectiva, gané humildad. Si pudiera volver atrás y advertir a mi yo más joven sobre lo que vendría, no lo haría. Porque ese sufrimiento, esa humillación, ese trabajo duro, todo fue necesario para traerme aquí. A este momento, con esta vida, contigo. Valeria se volteó para besarlo suavemente. Te amo, Santiago Rentería. Al hombre que eras, al hombre que eres y al hombre que seguirás siendo. Siempre. Yo también te amo, Santiago respondió. Por siempre. Años más tarde, cuando Santiago y Valeria contaban su historia a sus hijos, siempre enfatizaban la misma lección. Las circunstancias pueden cambiar en un instante. La riqueza puede desaparecer. El estatus puede evaporarse. Pero el carácter, la integridad y la capacidad de amar genuinamente, esas cosas son permanentes si eliges cultivarlas. Santiago nunca olvidó sus días como chofer. Mantuvo contacto cercano con Beatriz y Diego, incluso invirtiendo en su negocio cuando pudieron expandirse. Visitaba regularmente, a veces ayudando con rutas durante temporadas ocupadas, nunca olvidando de dónde vino. Su historia se convirtió en algo legendario en ciertos círculos. El millonario que cayó trabajó como chofer y se reconstruyó desde cero con integridad. Estudiantes de negocios estudiaban su caso. Programas de ética corporativa usaban su experiencia como ejemplo, pero para Santiago nunca fue sobre ser un ejemplo. Fue sobre sobrevivir, aprender, crecer y encontrar amor en el lugar más inesperado. Una tarde, mientras conducía su propio automóvil, un modelo modesto pero cómodo, hacia su casa después del trabajo, Santiago pasó frente al edificio que alguna vez albergó Grupo Rentería. El letrero había cambiado. Ahora era una empresa completamente diferente. Se detuvo por un momento mirando hacia arriba, recordando al hombre que solía ser. No sentía amargura, no sentía pérdida. Solo sentía gratitud. Gratitud por la caída que lo salvó. Gratitud por las personas que lo levantaron. Gratitud por la mujer que lo amó cuando no tenía nada. Gratitud por la vida que había construido no sobre dinero sino sobre valores. Condujo a casa, donde Valeria lo esperaba con la cena casi lista y una sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara. Esta era su vida ahora. Simple, honesta, llena de amor. Y no la cambiaría por nada del mundo. Santiago Rentería había sido millonario y lo había perdido todo. Había sido chofer y había encontrado su humanidad. Ahora era simplemente un hombre que entendía que el verdadero éxito no se mide en pesos, sino en el amor que compartes, la integridad con la que vives y la bondad con la que tratas a otros. Y en esas medidas era inmensamente rico. Si disfrutaste la historia de Santiago y Valeria, por favor muestra tu apoyo dando me gusta a este video, dejando un comentario y suscribiéndote para más historias de coraje y resiliencia. También puedes revisar nuestra lista de reproducción para otras historias como esta. Tu apoyo es lo que mantiene nuestro canal funcionando.